En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo segundo, el sacramento de la confirmación. Entramos hoy en el primer apartado, donde el Catecismo va a dedicar 7 números, del 1286 al 1288, al tema que tiene como título el sacramento de la confirmación en la economía de la salvación. Número 1286 del Catecismo dice: en el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado para realizar su misión salvífica. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue el signo de que Él era el que debía de venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Habiendo sido concedido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y toda su misión se realiza en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin medida. Este es un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo haciendo esa conexión bautismo y confirmación. Primero nos va a presentar un texto de Isaías 11:2. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Es un texto de Isaías que nos deja prácticamente a expensas del Mesías. Esa espera que tiene Israel en la venida del Mesías está unida a la plenitud del Espíritu Santo. No entiendo muchas veces cómo un protestante puede preguntar ¿en dónde en la Biblia está el sacramento de la confirmación? Isaías 11:2, querido amigo protestante. Ellos están esperando un retoño del tronco de Jesé, y va a reposar sobre él el espíritu de Yahvé. Ese espíritu habitará en su plenitud en el Mesías. Y es de este texto, queridos amigos, donde la doctrina católica ha extraído esos 7 dones del Espíritu Santo. Esta es la primera afirmación que tenemos. El Espíritu les dará a conocer quién es el Mesías esperado. Y la segunda afirmación, para realizar su misión salvífica. Son 2 afirmaciones contundentes. Y el Catecismo, para iluminar estas 2 afirmaciones, nos presenta el texto de San Lucas 4, 16, 22. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos,
para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Este Espíritu Santo ha ungido al Mesías para proclamar un año de gracia para los pobres, para ese anuncio y esa llegada del reino de Dios. De hecho, lo que Jesús nos ofrece en su mensaje es el mismo Espíritu Santo. Hay pasajes del Evangelio donde se remarca específicamente de cómo Jesús es movido por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan, queridos amigos, ese texto después del bautismo del río Jordán? Dice: el Espíritu condujo al Señor al desierto. Como queriendo remarcar que el motor de Jesús, lo que lo mueve a él, es el Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo el principio de toda iniciativa. Y para recalcar más esto, el Catecismo nos dice: el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue el signo de que él era el que debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Y nos presenta el texto de Mateo 3, 13, 17. Entonces aparece Jesús, viene de Galilea al Jordán donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El hecho clave para reconocer que Jesús es el Mesías esperado es que el Espíritu de Dios bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Ese es el signo que Juan Bautista estaba esperando. También hay otros signos, que son las curaciones que Jesús hizo. ¿Recuerdan ustedes cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y manda a unos enviados suyos para que le pregunten a Jesús: ¿eres tú el Mesías que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le contesta a los enviados: id y decirle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y a los pobres se les proclama el mensaje de liberación. Estos son los signos de Dios. Estos son los signos de liberación. Estos son los signos de sanación. Estos son los milagros. Y Juan en la cárcel reconoce que Jesús es el que había sido anunciado por los profetas. Esos profetas que decían: ya vendrá. Juan reconoce en Jesús lo que las profecías decían: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación. Y entonces el Catecismo nos presenta el texto de Juan 1, 33, 34. Y Juan dio testimonio diciendo:
he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio que este es el elegido de Dios. Es un texto que muchas veces no hemos ni siquiera escuchado. Juan 1, 33, 34. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu, ese es. Ese les bautizará con el Espíritu Santo. Es muy interesante este texto, queridos amigos, porque Juan está diciendo que el que lo envió a él le dijo que ese era el signo, que esa era la señal. Y entonces el catecismo concluye este número diciendo, habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y toda su misión se realiza en una comunión total con el Espíritu que el Padre le da sin medida. En muchos pasajes del Evangelio se deja ver cómo Jesús es conducido, cómo Jesús no le pone al Espíritu Santo trabas. Lleno del Espíritu Santo dijo, bendito seas Señor, porque has revelado estas cosas a los sencillos. Muchas veces decimos, esto ha sido una inspiración del Espíritu. Eso se escucha mucho. Esta idea ha sido una inspiración del Espíritu Santo. O esta decisión que tuve, la hice basada en la inspiración del Espíritu Santo. Se escucha mucho. Pero en el caso de Jesús, no solamente le inspira el Espíritu Santo, sino que es Él el que lo mueve. El Espíritu Santo es el motor, el Espíritu Santo es el principio formal de esa actuación de vida de Jesús. Ojalá que esto lo pudiéramos ver y lo pudiéramos asumir en nuestra vida. Que cada vez que miremos a nuestro alrededor podamos decir, mi vida se mueve porque el Espíritu Santo la mueve. Todas mis obras tienen como motor el Espíritu Santo. Es una cosa muy interesante en nuestra vida. Dicho esto, nos presenta el Catecismo el número 1287 que dice, ahora bien, esta plenitud del Espíritu no debía permanecer únicamente en el Mesías, sino que debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. En repetidas ocasiones, Cristo prometió esta efusión del Espíritu, promesa que realizó primero el día de Pascua y luego de manera más manifiesta el día de Pentecostés. Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a proclamar las maravillas de Dios. Y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos. Los que creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar, recibieron a su vez el don del Espíritu Santo. Nosotros que sabemos que somos el cuerpo místico de Jesús, si la cabeza del cuerpo ha sido ungida por el Espíritu Santo, también el cuerpo místico recibe la unción que ha recibido la cabeza. Aunque sea de forma diferente, aunque sea en distinto grado, pero el cuerpo también la recibe.
Y nos presenta el catecismo un primer texto del profeta Ezequiel 36, 25, 27. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Hay una promesa de que también nosotros vamos a ser ungidos, llenándonos de ese mismo espíritu que ha recibido el Mesías. Y de esa forma poder cambiar nuestro corazón. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Solamente el Espíritu Santo es capaz de hacer ese milagro. Solamente el Espíritu Santo es capaz de transformarnos. Después nos presenta el Catecismo Josué 3, 1, 2. Sucederá después de esto, que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Una vez que el Espíritu ha venido, y ha venido en plenitud sobre el Mesías, a partir de ahí es derramado en todos los siervos y siervas, en toda carne. Hasta que la redención ha sido realizada en Cristo, el pecado había hecho que el Espíritu y la carne fueran enemigos. Pero el don de la redención, queridos amigos, ha reconciliado al hombre con esa vocación de Dios. Ya mi carne y mi espíritu no son enemigos. Dice este número del catecismo: en repetidas ocasiones Cristo prometió esta efusión del Espíritu. Lucas 12, 11, 12. Cuando os lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. O Juan 3, 5, 8. Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Nos indica Jesús que nacer de agua y de espíritu es muy importante. Nos indica Jesús que nacer de agua y de espíritu es lo que tenemos que hacer, porque de lo contrario no seremos capaces de nada. Seguiremos en las mismas. Y esto me lleva muchas veces a pensar tantas personas que sufren porque se ven en el mismo lugar siempre.
ni avanzan ni retroceden, están como en vidas estancadas completamente. ¿Por qué será esto? Porque no han nacido de agua y de espíritu. Porque no se dejan conducir en su vida por el Espíritu Santo. Porque su soberbia los domina. Porque su orgullo los domina. Y el Espíritu Santo no puede hacer su obra de ser su motor. Juan 7, 37, 39. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Qué interesante uno poner su imaginación en esa solemnidad de esa fiesta y ver a Jesús imponente pararse y gritar esto, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Es verdad que el Espíritu Santo ya actuaba en el Antiguo Testamento, como vimos en el número anterior. Pero Él se había dado en profusión, en plenitud, hasta la glorificación de Jesucristo. Decían los padres de la iglesia, igual que un frasco de perfume. Cuando un frasco de perfume está cerrado, el perfume no es posible olerlo. Pero si ese frasco lo tiramos al suelo y se rompe, aunque sea un frasco precioso, al romperse, entonces es cuando el aroma de ese perfume se difunde por la habitación y por toda la casa. De la misma manera es el Espíritu Santo. En el momento que Cristo es glorificado, muerto en la cruz y resucitado, es en ese momento en que el Espíritu Santo se difunde. Aquello que estaba guardado en esa humanidad de Jesucristo, ahora se difunde, como el perfume que estaba guardado en ese precioso frasco se difunde cuando se rompe. Cuando el soldado traspasa con su lanza el costado de Cristo, ese soldado cuyo nombre era Cayo, inmediatamente brotó agua y sangre, que son imagen del Espíritu Santo. El frasco se rompe y el Espíritu Santo se difunde por toda la casa, por todo el mundo. Es algo precioso, queridos amigos. El Espíritu Santo es fruto del Cristo glorificado, muerto y resucitado, ascendido a los cielos y entregado en Pentecostés. Juan 16, 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Hay una promesa de Jesús una y otra vez, una promesa repetida, de que el Espíritu Santo viene a nosotros, de que el Espíritu Santo viene con una misión específica.
Y esto es interesante porque en el momento de recibir nosotros en el sacramento de la confirmación el Espíritu Santo en plenitud, hay que preguntarse, ¿cuál es mi misión? Hechos 1, 6, 8. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Cuál es mi misión? Ser testigo de Jesús en este lugar que es confín de la tierra, aquí en Atlanta. Este es un confín de la tierra. Y Jesús vuelve a prometer este Espíritu Santo que me da una misión de ser su testigo. Y dice el Catecismo, esta promesa del Espíritu Santo se realizó primero el día de Pascua, cuando después de resucitar Jesús se aparece a sus discípulos y les dice, Juan 20:20, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hay un envío, como me envía también a mí el Señor. Pero no me envía solo, a que dé palos al aire. No, me envía con su Espíritu, para que sea testigo. Y es muy interesante esto, queridos amigos, porque impresiona que el signo que Jesús utiliza para comunicar el Espíritu Santo, ese soplo, es el mismo que cuando el profeta Elías pide ver a Dios. Y que lo percibe no como un terremoto, no como un vendaval, sino como el susurro de una brisa suave, de un soplo. Elías reconoció a Dios en una brisa suave. Jesús comunica al Espíritu Santo con un soplo. Nada impresionante. Esto es hermoso. Y luego ya quizás lo va a comunicar de una manera un poco más manifiesta el día de Pentecostés, con llamas de fuego. Pero cuando hace el envío, lo hizo con un simple soplo. Hechos 2, 1, 4. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Es muy importante que no veamos esto de recibir el Espíritu Santo como un momento puntual y ya. Es evidente que en Pentecostés el Espíritu Santo pues se fundió, ¿no? De una manera muy efectiva.
desplegando toda su plenitud. Pero desde el mismo momento de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo está siendo infundido en nosotros, porque es fruto de esa pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo a los cielos, continuamente. Después el Catecismo dice, llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios. Y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos. Ya una vez todos recibidos, infundido ese Espíritu Santo en cada uno de ellos, ya hecho a un lado los miedos, lo único que uno hace es proclamar a tiempo y a destiempo las maravillas de Dios. Hechos 2, 17, 18. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Todo aquel que recibe el Espíritu Santo proclama. Esta es la prueba de que se ha cumplido aquella promesa. El que hayan jóvenes, ancianos, adultos, niños, proclamando que Jesucristo es el Mesías. Esa es la señal. Y termina este número del Catecismo diciendo, los que creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar, recibieron a su vez el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 38, 39. Pedro les contestó, convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Ya en el Antiguo Testamento se había profetizado que el Espíritu de Yahvé vendría no solo sobre el Mesías, sino también sobre el pueblo mesiánico. Esa profecía fue difundida también por Jesucristo y prometió el Espíritu Santo y se cumplió esa promesa en esa glorificación de Cristo hasta nosotros. Por último, Catecismo nos presenta el número 1288 que dice: desde aquel tiempo los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Esto explica por qué en la carta a los hebreos se recuerda, entre los primeros elementos de la formación cristiana, la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos. Es esta imposición de las manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa en cierto modo en la Iglesia la gracia de Pentecostés. El sacramento de la confirmación, ya desde el primer momento, los apóstoles lo realizaban uniéndolo al bautismo. Para completar la gracia del bautismo, como nos dice este número del Catecismo. ¿Cómo? Mediante la imposición de las manos. Hechos 8, 15, 17. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo,
pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es decir, que el sacramento de la confirmación es recibir en plenitud al Espíritu Santo. Hechos 19:6. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Qué cosa tan interesante esta, porque podemos distinguir como dos momentos. El primero es que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y el segundo, que le fueron impuestas las manos, y en ese momento vino sobre ellos el Espíritu Santo. Por eso en el sacramento de la confirmación la figura del obispo es tan importante. Es por esas manos del obispo donde se comunica el Espíritu Santo a aquella persona que va a recibir el sacramento de la confirmación. Ese obispo, sucesor de los apóstoles, es el que nos comunica, el que nos conecta con Pentecostés, el que nos conecta con aquello que sucedió ese día ahí en Jerusalén. Por eso, esta imposición de las manos es el signo. Nosotros los católicos tenemos esta forma de comprender este hecho de la venida del Espíritu Santo en este sacramento de la confirmación. Esta manera como la Iglesia interpreta, esta manera como la tradición nos enseña que así se hacía desde el primer momento. Nos enseña cómo esa primera comunidad cristiana recibió la palabra de Jesús y cómo realizaba estos mismos hechos en su vida cotidiana. Por eso agradecemos al Señor que haya dejado su Iglesia para ser la protectora y también la dispensadora de sus sacramentos, especialmente dispensadora del Espíritu Santo por medio del sacramento de la confirmación.